Ámbito de variables. El ámbito de una variable es el área de código del programa en donde la variable existe o en donde la variable puede ser accedida. Entonces, es como la cobertura que puede tener una variable en nuestro programa. Veamos un ejemplo. Imaginando que estamos trabajando con un for. Dentro de un for declararemos el int, un contador, cualquiera en este caso, y veamos qué es lo que pasa. Nos imprime dos veces el ámbito de la variable i. Entonces, estamos declarando una variable de tipo entero que se llama i dentro del for. Ahora, veamos qué es lo que pasa si fuera del for intentamos ocupar la variable i. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y simplemente se genera un error. Ahora, ¿por qué se genera un error si anteriormente ya está declarada la variable i? El problema del error es que la variable i es declarada dentro del bloque for. Entonces no es válido para o no tiene cobertura fuera del for, sino simplemente dentro de las llaves del for. Entonces, ¿qué solución le daríamos a esto? Si es que queremos ocupar la variable i fuera de del ciclo for, lo que haríamos es declarar la variable un tanto más global dentro del método main. Y ahora sí, veamos si se puede acceder a la variable i. Y vemos que ahora sí ya se puede acceder a la variable i, debido a que ahora hemos hecho que la variable i sea un tanto más global, que su cobertura o su ámbito sea dentro de todo el método main. Entonces, el ámbito de una variable es el área de código que puede ser válido o en donde se puede ocupar esta variable. Ahora, ya tenemos a variables de ámbito local. ¿Qué pasaría si intentamos acceder a la variable i desde otro método? O sea, fuera del método main. ¿Qué pasaría si desde esta parte del código, desde el método que se llama método, intentamos asignarle un valor a la variable i? ¿Qué pasaría? Veamos. No se puede acceder a esta variable. ¿Por qué no se puede acceder? Porque la variable i está declarada dentro del método main. Entonces la variable i es válido
solo dentro de todo el bloque de código del método main. Toda esta parte que está subrayada es el ámbito de la variable i en este momento. ¿Qué haríamos para poder ocupar la variable i desde otro método? Lo que haríamos es ya sea pasar de parámetro la variable i hacia el método que se llama método, o declarar la variable i un tanto más global dentro de la clase para que pueda ser accedido dentro de toda la clase program. Imaginando que es para una solución sería pasarlo como parámetro. Entonces hacemos la llamada al método y pasamos la variable i, pero también aquí debemos de indicarle al método que va a recibir un valor, o más bien una referencia. Entonces aquí le indicaré, para modificar el valor le indicaremos que es por referencia, y aquí también indicar que es la referencia de i. Entonces vemos que ahora sí ya corre el programa, pero pasando como parámetro. Esta es una solución. Otra solución sería declarar la variable i un tanto más global para que pueda ser accedido por el método que se llama i, que se llama método. Entonces lo declaramos. Ahora ya no solo será declarado dentro del método main, sino lo declararemos dentro de la clase program para que su ámbito sea toda la clase program. Entonces, como los métodos son estáticos con los que estamos trabajando, también declararemos a esta variable de tipo estático, y ahí está. Veamos si ahora sí es cierto de que el ámbito de la variable i es dentro de toda la clase program. Quiere decir que si es cierto que el ámbito es dentro de toda la clase, puede ser accedida entonces desde cualquier parte del código. Puede ser accedida desde cualquier parte del programa de la clase program. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Y vemos que efectivamente puede ser accedido desde el método que se llama método. Entonces, el ámbito de la variable i ahora ya no es solo el ciclo for, ni tampoco solo dentro del método main, sino es dentro de toda la clase program. Entonces, esta variable i puede ser accedido desde cualquier parte del código siempre y cuando esté dentro de la clase program. Y es como hemos revisado el ámbito de variables.